Mi nombre es Sinaí Matus y junto con mis compañeras Cielo Álvarez, Paulina Briones, René Bernal, Magda Barrancas, Ana Mendívil y Jesús Mendívil venimos a presentarles el DICEOX sobre la teoría conductista. DICEOX consta con 6 letras y a mí me toca presentar la primera, que es la D de descripción. Principios, axiomas y o leyes que postulan. Principios. Principio de la extinción. Es el aprendizaje que se lleva a cabo por medio de la repetición y puede llegar a ser olvidado si no se continúa haciendo. Principio de recuperación espontánea. Este surge cuando ya se produjo la pérdida del estímulo y trata de volver a recuperarlo. Entonces tiene que volver a utilizar el dicho estímulo para crear una respuesta condicionada. Principio de generalización. Es cuando se produce la respuesta condicionada ante otros estímulos que no son exactamente iguales, pero son parecidos. Principios de discriminación. Es cuando responde ante el mismo estímulo. Axiomas. La teoría conductista, como la misma palabra lo dice, se centra en las conductas que pueden ser observadas. Y su objetivo es conseguir una conducta determinada. También propone que la base fundamental de todo proceso de aprendizaje-enseñanza se encuentra representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que se encuentra entre la respuesta y el estímulo que lo provoca. Leyes que se postulan. Se encuentra la ley del refuerzo, que para Skinner es una de las leyes más importantes en el desarrollo del aprendizaje. Según esta ley, cuando una conducta emitida por un organismo le sigue la respuesta y la aparición de un refuerzo, y la probabilidad de que este organismo emita dicha conducta aumenta. La ley del efecto de Edward Thorndike. La idea fundamental que expresa la ley del efecto es que si una consecuencia percibida como positiva, por lo tanto satisfactoria, ocurre justo después de una acción, es más posible que esa misma acción vuelva a producirse. En este caso podríamos poner un ejemplo a los bebés. Cuando un bebé balbucea, la mamá repite ese balbuceo, lo que hace que el niño reaccione con felicidad. Es decir, si la mamá balbucea, el niño va a devolver el balbuceo. En cambio, si después de dicha acción llega un estímulo negativo o desagradable, es imposible que esa acción vuelva a repetirse. Podemos poner en ejemplo de nuevo al bebé. Si la mamá no reacciona de manera positiva o no repite el balbuceo, el bebé muy probablemente no lo vuelva a hacer. Leyes watsonianas, ley de frecuencia. En este caso depende mucho del número de veces que se unan el estímulo y la respuesta. Ley de proximidad temporal. Es la respuesta después de un estímulo y tiene mayor probabilidad de vincularse con ella. Predicciones que se pueden hacer. Modificación y control de las conductas maladaptativas en base a los principios de aprendizaje. También podemos predecir que es irreversible, su pensamiento no vuelve al punto de partida, es decir, va de ida pero no de vuelta. Se intenta predecir la conducta de forma empírica y experimental. Se aprende mediante la asociación de nuestra mente, es decir, a un estímulo, una respuesta. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los conceptos básicos de la teoría conductista. Soy Ana Lourdes Mendívil Castro, de primero B. Los conceptos básicos que ofrece la teoría conductista, uno de ellos es el conductismo. El conductismo es la teoría del aprendizaje que pone en relieve la función predecible del ambiente. El aprendizaje consiste en asociar un estímulo a la respuesta. El acondicionamiento clásico, aprendizaje basado en la asociación de un estímulo. Condicionamiento operante es el aprendizaje basado en la asociación de una conducta. El reforzamiento es un proceso que fortalece y estimula la repetición de una conducta deseada. El castigo, proceso que deshabilita y desalienta la petición de una conducta. La conducta son las relaciones y los modos de la misma. El estímulo es aquello
es aquello que provoca una modificación. El refuerzo es el responsable de la emisión de una respuesta. El refuerzo positivo refuerza el comportamiento proporcionado por una consecuencia. Y el refuerzo negativo es la eliminación de un estímulo. Este implica la representación de un estímulo aversivo. El castigo negativo consiste en la retirada de un estímulo positivo. La extinción consiste en suprimir el reforzamiento y la adquisición, proceso de aprendizaje de una conducta. Fundador y colaboradores de la teoría conductista. El fundador principal de la teoría conductista fue John Watson en 1878 a 1958, quien a partir de 1923 comenzó a publicar donde sienta bases de sus pensamientos y los cimientos de los desarrollos posteriores del conductismo. Los colaboradores de la primera generación de la teoría, pues el primero fue John Watson, Ivan Petrovich, Edward Thorndike. En la segunda generación está Bernice Skinner Whittier. En la tercera generación está Arthur Starr, Emilio Rivet, Steven Hayes, Hola, mi nombre es Silvia René Milagros Bernal Flores y soy integrante del equipo de las Brats. Yo les voy a hablar sobre la influencia de la teoría en la historia del hombre. A lo largo de la historia, la teoría conductista nos ha hecho ver cómo las personas actuamos por medio de reforzadores. Esto puede ser defendido como el estímulo de posibilidad de respuesta. Entonces, estas acciones refuerzan la conducta del hombre para ver el sentido si ya sea positivo o no. Puede percibirse una educación donde instrucción y educación están por caminos totalmente diferentes y donde las leyes se rigen por necesidades dominantes en una época determinada de desarrollo social. Ha influido que conforme se van haciendo nuevas leyes, nuevas aplicaciones, nuevas reformas, etc., siempre estaba presente el conductismo. Esta surge y da cabida a las demás teorías de aprendizaje, y es aquí donde le damos una nueva visión a esta hipótesis, ya que el eje central de esta aplicación está basada en los primeros años de vida, y es aquí donde se hace hincapié a esta idea. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre las aplicaciones concretas. Actualmente las aplicaciones de terapia de conducta acabarán casi con la totalidad de problemas con trastornos mentales, ya sea en conducta o relación. Entre ellos podemos mencionar los trastornos alimenticios, fobia, etc. El conductismo es aplicado para mantener en orden un grupo y para hacer a los alumnos responsables e difundir valores, ya que se muestran las conductas y se muestran el colectivos que se tienen que difundir, aplicando los condicionamientos de esta teoría. Por lo tanto, ya que padres de familia, tutor, familiar, ya sea maestro, atribuyen a esta teoría. Un ejemplo sería que todo alumno tiene que ser calificado con estrellitas, con notas, con cualquier estímulo que le guste, que sea de su agrado para poder motivarse y hacer las actividades y portarse bien. Otro ejemplo sería el currículo, que debe estar organizado por materias y detalladamente sencillo, en secuencia y detallado. Ya por último sería que cada estudiante debe ser calificado en base a los estándares de aprendizaje que la profesora pone para poner a todos por igual. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paulina Briones. A mi equipo y a mí nos tocó hablarles sobre la teoría conductista. A mí específicamente me toca explicarles la pregunta número 7, que nos cuestiona qué aplicaciones concretas tiene esta teoría en la educación. Puede aplicarse directamente para mantener un orden en el aula mediante la implantación de valores, y se les muestra a los alumnos las conductas esperadas de su parte y los correctivos que podrían utilizarse al momento de que incumplan con estos requisitos. Tanto los padres de familia como los maestros atribuyen a la teoría, ya sea con cualquiera de sus dos condicionamientos, el clásico y el operante. Utilizan los reforzadores y los estímulos. Esta teoría
se utiliza no nada más en cuanto a la educación, sino que todas las personas las empleamos en nuestra vida cotidiana, ya sea voluntaria o involuntariamente. Un ejemplo de cómo se aplica esa teoría en la educación es, primero que nada, en el sistema de calificaciones. Por ejemplo, a un alumno se le califica de manera alta o baja en un examen o en ya sea en una materia, en un grado, y esto le estimula a él a querer siempre tener notas altas. En el momento en el que se utiliza una nota baja, que sería en este caso como un castigo o un correctivo, el alumno intenta al siguiente periodo mejorar su conducta para obtener una calificación alta. En cuanto a la pregunta número 8, que nos cuestiona cuáles son los problemas que esta conducta resuelve, podemos ver cambios en el comportamiento, con efecto de los incentivos o los correctivos, o en el caso dado de los castigos. También podría ser por medio de la terapia de la conducta, que podríamos ya sea borrar o disminuir los efectos de trastornos tales como la ansiedad, la depresión, trastornos alimenticios, etc. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero haber resuelto un poco dudas sobre este tema y haber dejado claro el punto de esta teoría. Gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Magda Barrancas y el día de hoy les voy a hablar sobre las evidencias de la teoría conductista. Para ello, los principales autores, que son Watson, Skinner y Pavlov, realizaron una serie de experimentos con el fin de sustentar sus ideas sobre esta teoría conductista. Uno de los experimentos más importantes es el del perro y la campana, realizado por Ivan Pavlov. Este consiste en un perro que saliva a la llegada de su dueño, ya que lo relaciona con el alimentarse. La salivación del perro se considera una respuesta incondicionada a la comida, que se considera un estímulo incondicionado. Después, Pavlov sacudió una campana ante el perro, siendo este un estímulo neutro, pero el perro no tuvo respuesta alguna. En repetidas ocasiones, Pavlov, al darle alimento al perro, sacudía esta misma campana. El perro salivaba. Posteriormente, Pavlov no realizó ningún tipo de alimento para no generar distractores visuales ni olfativos, pero sí sacudió esta campana. El perro salivó, convirtiéndose en una respuesta condicionada, ya que relacionaba la campana con el alimento. Con esto Pavlov nos comprueba el condicionamiento clásico, ya que nos dice que podemos modificar nuestro comportamiento mediante estímulos y respuestas. Otro de los experimentos es la rata en la caja, realizado por Skinner. Este consiste en meter una rata dentro de una caja con una palanca que, al aplastarla, expulsa comida. En un principio la rata tardó en darse cuenta de esto, pero una vez encontrada, cada vez que necesitaba alimentarse, iba a aplastar la palanca y salía el premio, que en este caso sería el alimento. Skinner con esto nos trata de explicar el condicionamiento operante, ya que nos dice que podemos modificar o aprender nuevas conductas mediante estímulos positivos y negativos. En este caso era un estímulo positivo y era la comida. El último experimento es el del pequeño Albert y el conejo, de Watson. Este nos sustenta los comportamientos y aprendizajes del ser humano mediante el condicionamiento. El experimento consistía en poner a un pequeño bebé, en este caso Albert y el conejo,
En un principio este se mostraba cariñoso e incluso juguetón, pero al ponerle un ruido estruendoso, este se espantaba. En un siguiente cuadro se ponía solo al bebé, y si se le mostraba al conejo o incluso solo una imagen de este mismo, se asustaba. Mi nombre es Cielo Álvarez y voy a hablarles sobre dos teorías que consideramos complementarias de la teoría conductista. La primera es la teoría del aprendizaje social por Albert Bandura. Esta teoría, al igual que la de Vygotsky, centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre aprendiz y entorno, concretamente entre aprendiz y entorno social. Mientras que los psicólogos conductistas explicaban la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos por medio de acercamientos graduales basados en ensayos y reforzamientos, Albert Bandura intentó explicar por qué los sujetos que adquieren conocimientos unos de otros pueden ver que sus conocimientos dan un salto cualitativo significativo de una sola vez sin necesidad de muchos ensayos repetitivos. Los conductistas, dice Bandura, subestimaban la dimensión social en el comportamiento, reduciéndola a un esquema en el cual, según una persona, influía sobre la otra, desencadenando mecanismos de asociación de una persona a la otra. Este proceso no precisamente es un proceso de interacción, sino más bien se puede interpretar como un envío de paquetes de información de un organismo a otro. Por eso la teoría de Albert Bandura del aprendizaje social se enfoca en dos factores importantes, el conductual y el cognitivo, dos factores sin los cuales no se puede establecer una relación social. La siguiente teoría es la teoría de Piaget y Auswell. La teoría conductista y la cognitiva se relacionan una con otra, pero cada una tiene su enfoque. Para explicar esto se usa el ejemplo de una caja negra. La teoría conductista, por su parte, mira la mente como una caja negra, enfocándose únicamente en el estímulo y la reacción a estos. Y por otra parte, la teoría cognitiva se basa en el. Entonces podemos decir que su estudio es el enfoque de las representaciones mentales internas, tales como el razonamiento, el comportamiento, el lenguaje y entre otros factores. Ambas teorías concuerdan que el aprendizaje es un cambio pertinente y significativo en la conducta. Sin embargo, la teoría cognitiva lo representa como asociaciones mentales, mientras que la conductista plantea que es un cambio interno que puede ser observable. Información adicional importante. En las teorías del aprendizaje social, Albert Bandura está totalmente de acuerdo con las teorías del aprendizaje conductista, dado que estas se basan en el condicionamiento operante de Skinner y el condicionamiento clásico de Pavlov. Un dato curioso es que los reforzadores, tanto positivos como negativos, que comúnmente los confundimos con los castigos, suelen ser más efectivos para conseguir el cambio de la conducta. Una de las frases más famosas de John Watson, el padre de la teoría conductista, dice así: el dogma, el alma, ha estado presente en la psicología humana desde la más remota antigüedad. Nadie ha tocado alguna vez el alma, o ha visto una en un tubo de ensayo, o tiene alguna manera de entrar en una relación con ella. Esta fue la parte que le tocó a Jesús Ramón Mendívil Vega, pero por situaciones que no están bajo nuestro alcance, no lo pudo presentar. Espero que le haya gustado mucho, maestra Tania, y esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias.